¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri. Les doy la bienvenida a los invitados del día de hoy a nuestro programa: Juliano Basile, de Valor Económico de Brasil; Toribio Toribio, de Mediaset de España; y Bricio Segovia, de la W Radio de México. Gracias a los tres por estar aquí en el estudio con nosotros. Vamos a comenzar hablando de la última noticia que viene del Congreso, porque dos senadores republicanos han decidido unirse a otros dos más, republicanos también, y rechazar el proyecto de ley de la salud, que era reemplazar el Obamacare y presentar una nueva ley de la salud. Resulta que Mike Lee de Utah y Jerry Moran de Kansas se han unido a Susan Collins de Maine y a Rand Paul de Kentucky y han anunciado que no van a respaldar este proyecto de ley que tenía el apoyo del presidente Trump. Con eso se cierra la posibilidad de que este proyecto de ley pueda avanzar en el Congreso, y lo que ha anunciado esta mañana el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, es que por ahora el único plan es simplemente derogar el proyecto de ley que estaba vigente y que le da cobertura a 20 millones de estadounidenses, pero no presentar una alternativa. Esto significa que el quiebre o la división que hay dentro de los republicanos en el Senado de los Estados Unidos es más grave de lo que pensábamos. ¿Qué señal envía el hecho de que republicanos le den esta espalda o este rechazo al propio presidente Trump? ¿Qué piensas, Juliano? Eso significa que el presidente Trump no sabe cómo negociar con los parlamentares. Ella, cuando estaba en campaña, decía siempre que sería posible hacer buenos acuerdos para su país, pero no está sabiendo cómo hacerlos en el Congreso. Nosotros debemos recordar que el reemplazamiento de Obamacare fue el primer punto de la agenda del presidente, y él no está siendo capaz de pasar por su primer punto. Entonces, sin el Obamacare, nosotros no vamos a saber cuánto el gobierno americano tendrá de dinero para invertir en planos de infraestructura, y también no vamos a saber cómo será hecha la reforma tributaria del presidente. Entonces, estamos en el primer punto y no sabemos cómo superarlo. Esa será una consecuencia política muy importante. ¿Qué piensas? Lo primero que me pregunto es cómo es posible que después de 8 años que los republicanos solo se han dedicado a esto, era el eje de su agenda política, de la oposición al presidente Obama, y el eje de sus dos campañas electorales, la de 2012 que perdieron con Mitt Romney a la cabeza, y ahora 2016, que yo creo que la promesa de derogar Obamacare y sustituirlo por un plan sanitario mejor fue una de las razones fundamentales por las que los republicanos y Donald Trump ganaron las elecciones en 2016. ¿Cómo es posible que 8 años invertidos en esto, después de 8 años, no tengan ni un solo plan que consiga el apoyo dentro del partido? Porque ni siquiera estamos hablando ahora de la oposición demócrata. Estamos hablando de que los republicanos no tienen los 50 votos necesarios, 50 más 1, para pasar el sencillo voto inicial, que es el de vamos adelante con este plan sanitario o no. Había 4 republicanos al final que dijeron que no, solo podían permitirse 2, y ahora es cuando se tumba este plan sanitario. Sin embargo, pese a que Giuliani plantea un muy buen punto, y es que Donald Trump ganó y convenció a muchos estadounidenses prometiendo que era este gran negociador, y al final no estamos viendo estos buenos negocios en la Casa Blanca, pero esta vez de verdad creo que no es problema suyo. El problema ha sido de los republicanos, que tienen esta batalla interna porque no han conseguido llegar a un plan en todo este tiempo que una al partido, y ahora estamos ante esta posibilidad que sinceramente espero que no ocurra, porque la posibilidad de derogar Obamacare solo y esperar a aprobar un nuevo plan sanitario sin ni siquiera tener un acuerdo inicial de por dónde empezar es una posibilidad muy peligrosa que podría dejar a millones de estadounidenses más sin cobertura médica, y veríamos cuánto tiempo, porque si no han conseguido llegar a un acuerdo de base sobre el que partir estas negociaciones, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De solamente derogar Obamacare para marcarse un tanto político y después ver cuántos meses costaría al Partido Republicano negociar un nuevo plan sanitario que pudiera dar cobertura a los estadounidenses? Yo creo que esta sería una posibilidad muy peligrosa. Espero que no lleguen aquí solo puramente por una razón política, porque al final de fondo aquí están los millones de estadounidenses que de verdad están teniendo problemas con su seguro médico, porque como sabemos la reforma sanitaria de Barack Obama, aunque fue una de las joyas de su presidencia, no fue una reforma perfecta, y es cierto que dio problemas y es cierto que necesita ciertos cambios, pero solo por marcarse un tanto político los republicanos tienen que considerar que no pueden hacer daño a sus propios votantes y a los estadounidenses. Bricio, no queda claro cuánto tiempo va a pasar, como apunta Dori muy bien, para que se presente un nuevo proyecto de ley, si es que lo logran hacer. ¿Qué realmente está pasando dentro de los republicanos? Si tienen mayoría en ambas cámaras, se supone que deberían ser capaces de sacar adelante un proyecto de este tipo.
Pues fíjate que yo lo que veo es que realmente la brecha dentro del Partido Republicano es mayor de lo que nosotros incluso llegábamos a pensar. Y un hecho que para mí ha sido clave para demostrar esta brecha fue en el momento en el que estos dos senadores anunciaron que retiraban su voto a la propuesta de los republicanos. Era justo cuando el presidente Donald Trump estaba reunido, estaba cenando con al menos otros 7 senadores republicanos. Esto no se hace como una coincidencia, esto se hace porque, bueno, con mala intención y sobre todo para marcar el terreno. Yo creo que ha sido un aviso claro de, por ahí no vamos, y justamente cuando el presidente Trump ya estaba prácticamente allanando el terreno con otros tantos senadores intentando convencer de ello, de vamos a ir adelante con nuestra reforma sanitaria, este va a ser un gran gol que nos vamos a marcar ahora los republicanos, vamos a tener contentas y satisfechas a las masas, y sin embargo, 2 de su mismo partido, sumados a otros 2 que ya estaban oponiéndose, cuando solamente se podían permitir 2 votos negativos, ¡pam!, se la han metido de pleno. Yo no estoy tan segura, esa misma pregunta me la oyo, no estoy tan segura que esto se deba a la lucha interna de los republicanos, que también, o al hecho de que este plan sanitario y el anterior, el de la Cámara de Representantes, eran muy malos. Tienen un 12% de aprobación de los estadounidenses, un 12% que es una cifra mínima aquí en Estados Unidos. Tienen un informe de la Comisión de Presupuestos del Congreso diciendo que van a dejar a más de 26 millones de estadounidenses sin cobertura médica en la próxima década, cifra que se puede duplicar mirando a 20 años. Es decir, es un plan que no se sostiene, y como no se sostiene, ni siquiera los republicanos pueden votar a favor. Es decir, no estoy segura, y es una duda que tengo, es decir, no es que le esté llevando lo contrario, es que de verdad no sé si es tanto la división interna que hay ahora mismo en el Partido Republicano, que la hay, o el hecho de que no consiguen llegar a un plan, porque al final la sanidad en Estados Unidos es muy complicada y hay millones de vidas que dependen de ello y no consigue llegar a un plan para sustituir a la reforma ¿Eliges de Obama? precisamente ese momento para anunciarlo, para retirar tu voto? No estoy segura que lo eligieran, sino que explotó en ese momento, porque ten en cuenta que estamos en la cuenta atrás. El Congreso en teoría se tiene que ir de receso, de vacaciones, y están las negociaciones de último momento. Lo que pasa es que nadie se atrevía, ningún republicano se atrevía a dar el paso y decir yo voy a ser el tercer republicano y el que tumba la reforma, porque entonces el presidente va a cargar contra mí en Twitter mañana a las 6 de la mañana. Es el Judas del partido ya. ¿Y qué es lo que piensan del hecho de que mientras eso está ocurriendo en el Congreso, en la Casa Blanca, vemos que hay un esfuerzo por hacer una campaña, por cambiar un poco el discurso y el tono de las noticias y enfocarse un poco en esto que ha llamado la Casa Blanca Hecho en América, es decir, una campaña para promocionar el consumo y la producción de lo nacional, cuando en la práctica el propio presidente y las compañías o las empresas del conglomerado Trump y de sus hijos y su hija más bien producen productos que ellos mismos han confirmado son hechos y fabricados en otras partes del mundo, Vietnam, China, Honduras, Bangladesh, países en donde no necesariamente se respetan los derechos laborales de los trabajadores, donde se paga una cantidad muy pequeña de dinero por jornada de trabajo. ¿Qué reflexión les merece que el presidente elija este tema de hecho en América cuando él mismo no practica lo que él dice hacer, que es defender los derechos de los trabajadores en Estados Unidos? Tenemos muy pocos segundos, por favor, comencemos con Julián. La Casa Blanca está haciendo esa campaña por esta semana, pero lo que pasa es que hoy el gobierno está completando 6 meses y los resultados comerciales están muy peores que el año pasado. En año pasado, a esa altura, el Estados Unidos estaba con un déficit comercial de cerca de 500.000 millones de dólares. Y ahora, en este año, el país ya está con un déficit de 570.000 millones de dólares. Entonces, la promesa que fue hecha por Trump de ser un gran negociador, de hacer los negocios para el país, no está siendo cumplida en este punto. Dori, la Casa Blanca está intentando consolidar estas semanas temáticas. Estuvo la Semana de la Infraestructura, ahora es la Semana Made in America, creo que la que viene quieren que sea la Semana de los Sueños Cumplidos. Y ojo, no me parece mala idea. La Semana Made in America para el núcleo de votantes de Donald Trump es una idea maravillosa. Es la de devuelvo los trabajos a Estados Unidos. El problema es la puesta en escena. Es aquí donde yo creo que está el problema. Primero por las contradicciones que representa, que justo el mismo día que se publica ese gran reportaje del Washington Post demostrando que la marca de Ivanka Trump solo produce en el extranjero y además pagando muy poco dinero, la Casa Blanca anuncia esta Semana Made in America y no tiene respuesta a esta contradicción. Que es lógico que los periodistas se vayan a centrar en esta contradicción si la Casa Blanca lo único que dice es inapropiado que nosotros contestemos a este artículo del Washington Post. Y además,
la puesta en escena es un problema también porque, claro, estamos en medio de todas estas polémicas, de la trama rusa o del colapso de la reforma sanitaria, y entonces luchar contra todo este ruido que generan estas informaciones con una semana Made in America es muy difícil así conseguir los titulares que buscan. ¿Es una campaña hecha de esa manera, pensada de esa manera para entrar en controversia y generar simplemente controversia y distraer a la opinión pública? ¿O por qué lo hace, Bricio? Pues mira, precisamente yo para nada creo que se haya tratado, al menos la visión desde la Casa Blanca interna, no creo que se haya tratado de crear una cortina de humo, como muchas veces ha hecho, no lo estoy negando, pero en este caso, seamos realistas, los liberales son los que van a atacar esta campaña, los que se van a centrar, como bien decía Dori, en este titular de por qué las empresas de Ivanka no hacen precisamente lo que está promoviendo la Casa Blanca. Ahora bien, el grueso del electorado de Donald Trump, la América profunda, realmente ni siquiera lee el New York Times, ni el Washington Post, ni mira la CNN. Por lo tanto, no se van a estar preguntando ni se van a centrar en ello. Lo que van a estar pensando es qué bien que nuestro presidente nos está dando visibilidad y está anunciando que va a vender nuestras bisagras, porque este es uno de los productos que destacaban las bisagras, ahora no recuerdo de qué estado en concreto. Por lo tanto, el empresario menor de ese estado va a pensar: el presidente se está preocupando por mí, está cumpliendo con su promesa de campaña, que es dar trabajo dentro de Estados Unidos. Lo que pasa es que también las incongruencias no solamente se quedan en la marca de Ivanka Trump. Por ejemplo, el Departamento ya de Seguridad Nacional pues ha anunciado que amplía 15.000, que va a conceder 15.000 nuevos visados para empleo temporal durante esta época de verano. Por lo tanto, estas también son incongruencias, porque si estás diciendo que quieres potenciar el empleo dentro de Estados Unidos, las empresas estadounidenses, luego, ¿qué haces abriendo más visados para extranjeros para que vengan de manera temporal a trabajar aquí? ¿Cómo? Son cosas que no cuadran. Las famosas visas HB2 que son para empleos no agrícolas. Exacto. Bueno, regresamos con más al Club de Prensa en unos instantes. Gracias. Bienvenidos otra vez al Club de Prensa. Ahora vamos a hablar un poco de Brasil y por eso quiero darle la palabra a Juliano Basile. Juliano, cuéntanos un poco de la visita del fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, que estuvo aquí, y entiendo que él defendió un poco la aplicación de este sistema de acuerdos con la justicia brasileña dentro del enramado de los casos de corrupción a raíz del caso de Lava Jato. Se han firmado 170 acuerdos desde el 2013, corrígeme si me equivoco, acuerdos a los que se han acogido empresarios y políticos brasileños para colaborar con la justicia y delatar a otras personas que están implicadas. ¿Han sido efectivos estos acuerdos con la justicia brasileña? Porque entiendo que han habido algunas controversias entre los juristas brasileños de cómo se aplicaba este sistema de acuerdos para facilitar la colaboración de los que estaban implicados en los casos de corrupción. ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué es lo que escuchaste? La realización de esos acuerdos fue un cambio muy grande en el sistema penal brasileño, porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de saber directamente de las personas que están implicadas en los crímenes todo el que pasó. Entonces, los acuerdos crearon una situación de inseguridad entre los organizadores de prácticas criminosas en Brasil, que fueron muy importantes. Tuvimos acuerdos firmados por personas muy importantes en Brasil, no solamente políticos, no solamente directores de Odebrecht, de Petrobras, empresarios también. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, que está por acá en Washington, hizo una defensa muy grande de ese nuevo sistema penal que nosotros tenemos, que está posibilitando también exportar un poco de las investigaciones, porque cuando se tiene un acuerdo de la persona cuenta cómo era organizado el crimen, muchos de los crímenes que se pasaron en Brasil también se pasaron en Perú, también se pasaron en parte en Argentina, y también pueden ser investigados por acá en Estados Unidos por la FCPA, la legislación que pune las prácticas de corrupción internacional. Y una polémica muy grande en Brasil que existe hoy es de las personas que están investigadas hacen esos acuerdos para se quedaren libres del cárcel. Pero 84% de los acuerdos fueron firmados con personas que estaban en libertad.
Estaban con miedo del cárcel, pero estaban en libertad. Esos acuerdos posibilitaron traer al fiscal general informaciones muy valiosas y ella está compartiendo esas informaciones con otros fiscales de América Latina y de los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, hablemos ahora del Reino Unido, de la Unión Europea, del Brexit. Tenemos dos españoles, así que nos van a poder aclarar un poco el panorama, o no. Sí, porque la cosa está como está, ¿eh? Es un tema muy complejo, porque en el 2019 tienen que llegar a un acuerdo sobre cuáles son los términos en los que sale Inglaterra y el Reino Unido de la Unión Europea. Ayer hubo una reunión entre David Davis, que es el secretario británico para las conversaciones, para las negociaciones con la Unión Europea, con su par, el representante de la Unión Europea, Michael Barnier. Y aparentemente fue una reunión en donde quedó muy claro que uno de los principales escollos es cuánto tiene que pagar el Reino Unido para salirse de la Unión Europea. Se habla de 60.000 a 100 millones de euros. Obviamente el Reino Unido no está contento con esa cifra, hay mucha controversia dentro del Reino Unido y hay un fastidio también dentro del gobierno británico porque parece que hay divisiones dentro del gobierno de Theresa May. ¿Cuál es la situación en la que está el Reino Unido en ese proceso de negociaciones y qué se puede esperar en las siguientes rondas de conversaciones? Caos. Dori. La respuesta sería caos. El principal escollo es que ni siquiera la delegación británica o los mismos británicos se aclaran ahora mismo de lo que quieren, porque recordamos que la primera ronda de negociaciones, que empezó hace un mes, fue poco después de las elecciones que convocó la primera ministra británica, Theresa May, que en teoría convocó para reforzar su mayoría en el país y poder llegar a Bruselas con una fortaleza negociadora para poder llegar a ese Brexit duro que ya quería, ¿no? Con las condiciones más duras de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero no consiguió esa mayoría en las elecciones. Perdió, entre comillas, esas elecciones, no es que las perdiera, sino que no consiguió la mayoría pretendida, lo que dejó su liderazgo negociador en cuestión dentro y fuera de casa. Dentro de casa porque han empezado a aparecer todas estas voces que se cuestionan si se podría celebrar otro referéndum, por ejemplo, si se puede llegar a dar marcha atrás al Brexit ahora, que ya han comenzado las negociaciones. Esto debilita la fuerza negociadora en casa, pero en Bruselas además también porque, claro, llega una delegación británica que primero no se aclara porque ahora ya no está claro que puedan negociar el Brexit duro y sugieren puntos que pueden corresponderse al llamado Brexit suave, que sería, por ejemplo, este punto que mencionabas, que es uno de los puntos de la negociación fundamental. ¿Qué pasa con los británicos que viven en la Unión Europea o con los europeos? ¿Qué pasa con los derechos de los europeos que viven en el Reino Unido? Este era uno de los puntos para el que el gobierno británico necesitaba tener mucha fuerza ante Bruselas y esta fuerza ya no la tiene. Con lo cual, la propia delegación negociadora ahora tiene una fuerza, una legitimidad en cuestión y hace que estas grietas que hay dentro de la negociación se abran frente a Bruselas, que tiene una posición unánime en esto y es intentar conseguir los más derechos posibles para los europeos que estén en el Reino Unido o intentar que el Reino Unido pague toda la multa correspondiente a salir de la Unión Europea, con lo cual esto genera mucho caos en las negociaciones, por eso la conclusión es que intentar aclarar lo que está pasando es muy difícil porque ni ellos mismos, ni la delegación británica, ni los propios británicos ahora mismo saben exactamente qué quieren hacer con el Brexit. 40 segundos, Mauricio, para que nos cuentes tu posición. Yo creo que este es el precio que se está pagando por una medida populista. No se sabía desde un principio exactamente hacia dónde iba a ir el Brexit ni el coste que iba a tener. Obviamente, gratis y barato no le iba a salir al Reino Unido. En este caso, lo estamos viendo, el coste de 60.000 a 100.000 euros es lo que le está pidiendo la Unión Europea por abandonar esta unión. Por lo tanto, barato no le va a salir. Vamos a ver si el populismo puede salvar a Theresa May ahora de esta situación en la que se encuentra, pero es que no parecen tener ni ellos mismos claro las bases de esa negociación que quieren llevar a cabo. Por poner un ejemplo bien rápido, lo único que parecen tener claro ambas partes es que con la frontera de la República de Irlanda no va a haber pues unas medidas duras de aperturismo, es decir, quieren mantener ese aperturismo. Sin embargo, si abandonan tanto la unión aduanera como el mercado interior, ¿cómo van a mantener esta apertura? Cosas tan simples como esa, que se encuentran con una frontera tan cercana, imagínate con todos los problemas que se van a encontrar a la hora de negociar con la Unión Europea y todo lo que conlleva. Bueno, muchas gracias. Regresamos en unos instantes en Club de Prensa. Bienvenidos a Club de Prensa. Solo para despedir, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a los invitados el día de hoy, Juliano Basile, de Valor Económico, Dori Toribio, de Mediaset de España, y Bricio Segovia, de la W Radio de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía.